Vamos a dar comienzo al pleno ordinario y el primer punto del orden del día es lectura y aprobación del acta de la sesión celebrada el 17 de enero del 2017. ¿Hay algún grupo que quiera decir algo? La damos foro. Nosotros vamos a votar en contra de las actas, una vez más, porque estamos en contra de que se haya reducido el contenido de las actas a la más mínima expresión y que los ciudadanos pues no puedan saber lo que pasa en el concejo. Con lo cual, nuestro voto va a ser en contra hasta que se ponga remedio a esta situación, que por otra parte, una vez constatado que se puede subir el audio a YouTube, pues entiendo que el siguiente paso sería hacerlo en vídeo y colgarlo en YouTube, como está ocurriendo en muchos ayuntamientos, que no tiene un coste desmesurado ni mucho menos. Nosotros, cuando eso ocurra, no tendremos ningún problema y empezaremos a votar a favor. ¿Algún grupo más? Partido Popular. Nuestro voto también va a ser en contra, o sea, no va a ser favorable. ¿Queréis intervenir el Partido Socialista? ¿Votos a favor del acta? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Siguiente punto del orden del día es el punto número 2, expediente 822 del 2015, solicitud de reparación de camino de servidumbre en Cañedo. Tiene la palabra el secretario municipal. Consta el dictamen favorable de la Comisión Informativa Especial de Cuentas, Hacienda, Patrimonio Personal y Turismo del día 16 de febrero de 2017. Consta los antecedentes, el expediente incoado para resolver la solicitud cursada por don Joaquín Álvarez González sobre una licencia de obras para restaurar camino en Cañedo Grado, en la que consta que después se iniciaron las obras sin haber obtenido la correspondiente licencia y que fueron paralizadas por resolución de alcaldía del 5 de octubre de 2015. Y se pone de manifiesto que existen dudas razonables sobre la naturaleza pública o no de ese camino de unos 80 metros cuadrados, ubicado cartográficamente en la parcela 869000 en Cañedo Grado. Consta informe del inspector urbanístico respecto a las características del terreno. Consta también que don Juan Antonio López Fernández y José Manuel Álvarez Álvarez comunican por escrito el 25 de septiembre de 2015 que el vecino don Joaquín Álvarez González está realizando obras en el camino público y instan al ayuntamiento a que tome medidas al respecto. Don Joaquín Álvarez González presenta escrito el 6 de abril de 2016 el que solicita licencia de legalización de las obras hechas en el camino objeto del expediente, afirmando que el mismo es de titularidad privada, al estar incluido la parcela catastral K00402-700 QJ 30C0001IU de su titularidad y por la que paga los tributos correspondientes. Se emitió informe por la arquitecta municipal el 1 de junio de 2016 y el 23 de junio de este mismo año se edita el decreto 696 en que se acuerda mantener la suspensión de las obras hasta que se resuelva el expediente de investigación. Se adopta acuerdo plenario el 19 de julio de 2016 iniciando acción investigadora sobre la naturaleza pública o no del camino 80 metros cuadrados ubicado en la parcela 869000 en Cañedo Grado. Se ha tramitado el correspondiente expediente tras el anuncio en BOPA el 4 de agosto de 2016 y dentro de la tramitación se han incorporado un escrito de 2 de septiembre de Juan Antonio López Fernández que solicita se declare naturaleza pública del camino. El 7 de octubre se presenta escritura pública sobre vivienda por Juan Antonio López Fernández. En la prueba testifical comparecen doña Mira Álvarez García, doña Olvido Álvarez García, María Josefa Díaz Menéndez, José César Sánchez Menéndez y Filomena Menéndez Fernández. El 27 de diciembre se efectúa el reconocimiento de la finca, que da lugar al informe final de 23 de enero de la arquitecta municipal e informe del secretario general que sirve de fundamentación al acuerdo. De conformidad con todas las actuaciones realizadas, el informe es favorable a la naturaleza pública del camino. Constan a tal efecto como datos más significativos el informe del inspector de 4 de septiembre que refleja que inicialmente tanto el interesado como los vecinos manifiestan que es un camino público, a pesar de que la escritura del interesado ya se hacía constar que linda con camino. Frente a ello ni el plan general, ni el catastro, ni el SIPAC, ni el catastro histórico recogen la existencia del camino. En segundo lugar, los vecinos del pueblo presentan escrito el 26 de octubre en que hacen constar que siempre existió camino de titularidad pública. En tercer lugar, don Joaquín Álvarez González presenta escrito el 6 de abril de 2016 señalando que el terreno discutido es de su propiedad y que se incluiría dentro de su parcela. A su vez, la escritura presentada por Juan Antonio López Fernández refleja que linda al oeste con José Antonio García y con camino. Se ha adjuntado escrito a la abogada, actuando en representación de Joaquín Álvarez González, que indica que de los títulos de su propiedad se deduce que el camino tiene naturaleza de camino público. Es decir, que es de uso público y que puede ser usado privativamente y que no puede ser usado privativamente por ninguno de los vecinos. En el acto de reconocimiento de las fincas, el propio interesado, el señor Álvarez González, expone que se trata de un problema de vecindad
indica de que desde el principio se reconoció que se trataba de un terreno público, que de hecho así consta en las escrituras, y que fue el que denunció la existencia de un vehículo abandonado en la zona. Indica que lo único que pretendió era arreglar la zona a su costa, ya que está situado junto a su vivienda, y quería darle un mejor tratamiento, pero que la otra parte se niega a dejarle hacer nada. De conformidad con todo lo anterior, se eleva a pleno la siguiente propuesta. Primero, resolver el expediente de investigación relacionado con la naturaleza pública o no del camino 80 metros cuadrados, ubicado cartográficamente en la parcela 869000 en Cañedo, en el sentido de determinar que se trata de un camino público y por ello de un bien de uso público que ha venido siendo utilizado conforme a dicha naturaleza. Segundo, notificar el acuerdo a los interesados y ordenar la publicación del mismo. Izquierda Unida. Buenas tardes. Bueno, resumiendo un poco lo que ya ha expuesto el secretario, lo que hoy se trae a pleno es la resolución de la acción investigadora cuyo inicio se trajo a este pleno el 19 de julio del año pasado. Después de recoger el testimonio de varios vecinos de la zona y la realización de un reconocimiento sobre el terreno, se realizan los informes técnicos sobre la naturaleza pública o no de dicho camino. A través de estos informes se concluye finalmente el carácter público del camino, siendo esta la conclusión la que hoy se trae a este pleno para su aprobación. Eso es todo. Gracias. Foro Asturias. Nuestro voto va a ser favorable en consonancia con lo que he recogido en los informes técnicos y también un poco con lo manifestado por los propios vecinos, salvo que alguien no esté de acuerdo, para lo cual habría un periodo de alegaciones. Partido Socialista. Nosotros también vamos a votar a favor de la resolución. Partido Popular. Nuestro voto va a ser favorable. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Alguien quiere hacer un segundo turno? No. Entonces lo sometemos a votación. ¿Votos a favor de la propuesta? Unanimidad. Siguiente punto es el punto número 3, expediente 1323-2016, Plan Municipal de Drogas 2017. Tiene la palabra el secretario municipal. Existe dictamen favorable de la Comisión Especial de Cuentas, Hacienda, Patrimonio Personal y Turismo del día 16 de febrero. Visto el informe de reparo del señor interventor, que ahora en el expediente de fecha 15 de diciembre, a la vista de lo en el expuesto y para continuar con la tramitación y prestación del servicio, se elevaría la siguiente propuesta. Primero, levantar el informe de reparo formulado. Segundo, continuar con la contratación de personal para poder seguir prestando el servicio realizado dentro de las actuaciones del Plan Municipal de Drogas y asumir las obligaciones desde el 1 de enero de 2017. Y tercero, instar a la Consejería para que en años consecutivos intenten poder ofrecer al Ayuntamiento el compromiso firme de aportación antes del 31 de diciembre de cada año. Izquierda Unida. Gracias. Bueno, como todos los años, se trae a pleno el levantamiento de reparo del plan de drogas para este año en curso 2017, ya que el Principado no ha mandado en tiempo el convenio. La cantidad asciende a un total de 33.299 euros, de los cuales, basándonos en las cantidades de años anteriores, el Principado pondría en torno a unos 22.000, encargándose el Ayuntamiento del resto, que serían aproximadamente unos 10.000 euros que corresponderían a gasto corriente. Como única novedad, resaltar, eso sí, que si bien en otros años se traían dos reparos a la vez, a saber, el correspondiente al ITAF y este que hoy nos ocupa, este año y por primera vez desde el año 2017, el convenio del ITAF ha sido entregado en tiempo, gracias, entre otras cosas, a la insistencia de nuestra concejal de Servicios Sociales y a sus peticiones constantes al Principado para que al menos esta última fuese entregada en tiempo y forma. Eso es todo. Gracias. Foro Asturias. Nuestro voto va a ser favorable. Pensamos que el plan de prevención de drogas es absolutamente necesario y es muy importante seguir insistiendo, sobre todo en los colegios, en los institutos, que quizás sea pues los entornos donde más éxito tiene cualquier actividad que se haga relacionada con el plan. Frente, por ejemplo, a actividades que se organizan fuera de los institutos o de los colegios, vemos que cuesta mucho más trabajo atraer a la gente. Sí incidiríamos, tras haber recibido el informe de autoevaluación del Plan de Drogas de 2016, que se incidan en aquellas actividades en las que gozan de pocos participantes, buscando fórmulas para atraer a la gente joven y se impliquen más en la prevención de las drogodependencias. Luego también, al hilo de esta cuestión, aunque no está relacionada, sí me gustaría hacer un inciso en el sentido de que se celebró
ahora en febrero el segundo Consejo de la Salud y, sin embargo, el representante de Foro no fue convocado. Pudo haber sido un error, pero bueno, da la casualidad que los descuidos siempre se producen respecto de las notificaciones, se producen respecto del Grupo Municipal de Foro desde que gobierna Izquierda Unida. Entonces, tenemos que pedir bueno, pues más diligencia en ese sentido al equipo de gobierno y confiamos en que este tema sea subsanado. Y, por otra parte, que cuando se convoque el Consejo de Salud, pues también nos manden un correo a los grupos políticos para saber, bueno, que se va a convocar simplemente. Partido Socialista. Nosotros también vamos a votar a favor de la moción. Consideramos que este programa es fundamental para la juventud y para el futuro, poder prevenir cualquier problema de drogadicción, y lamentamos que el Principado no haya sido lo suficientemente diligente como para tener resuelto antes del 31 de diciembre esta causa. Supongo que los problemas con la aprobación del presupuesto tendrían algo que ver, pero bueno, de todas formas, nuestro apoyo al equipo de gobierno y a la concejal de Servicios Sociales que reclamó insistentemente, animamos a seguir reclamando y le ofrecemos nuestra humilde ayuda para apoyar esas reclamaciones. Gracias. Partido Popular. Nuestro voto va a ser favorable para este programa que se inició en la época en la que gobernaba el Partido Popular. Y bueno, felicitar a la concejal de Servicios Sociales de Grao. Supongo que todos los ayuntamientos de Asturias la felicitarán por haber conseguido que el Principado hubiese pagado a tiempo lo que nos decía anteriormente la concejal de Hacienda. Izquierda Unida. A ver, yo nada más aclarar un concepto. Una cosa es la presidencia de salud, quiero decir, hay dos entidades, uno es el Consejo Municipal, donde van las entidades, asociaciones y demás, que es lo que se convoca en esta recogida de datos, y otra entidad, que es donde estamos los representantes políticos, que es la presidencia. Todo se tiene que autorizar pasando por ahí. Yo ya le había explicado al representante de Foro la otra vez que no había problema en que se quedase en el Consejo Municipal de Salud como público, pero ahí los políticos no estamos convocados. Yo asisto como presidenta. Y somos los políticos, se nos convoca cuando se convoca el otro organismo, cuando se vaya a tomar una decisión y demás para pasar la aprobación. Yo no envío las convocatorias, quiero decir, ya se explicó en la formación cómo funcionaba. Yo creo que hay un malentendido, quiero decir, se va a convocar a los partidos políticos donde tenemos que estar los representantes políticos, pero el Consejo Municipal de Salud, es decir, tiene los miembros que tiene. Sí, Forrestor, sí. Cada grupo político designa a una persona, que no tiene por qué ser un concejal. De hecho, muchos designaron personas, bueno, todos designamos personas externas que no eran concejales. Pueden asistir también a las reuniones de la dirección vamos, sin voz y sin voto, de oyentes. La dirección, precisamente, del Consejo Municipal es donde estamos convocados los políticos. Digamos que cuando los organismos, que son los centros educativos, el centro de salud, las asociaciones populares, dan ideas y aportan ideas, después eso va a pasar el filtro de esa presidencia donde sí estamos los políticos. Yo ya le dije al representante de Foro, no hay ningún problema para asistir, pero nosotros allí no somos los que damos ideas. Quiero decir, no somos los que hacemos las aportaciones, ¿entiendes? Él es el otro organismo donde nos llegan esas aportaciones y donde podemos tomar decisiones o dar nuestro punto de vista político. Yo no sé si a él como asociación estaba dentro del registro o no, aparte de como miembro, pero digamos que allí más bien el papel sería como asociación a la hora de dar ideas y de aportar, porque si no, para aportar los políticos tenemos la otra entidad, que para eso está, para que los políticos aportemos en esa otra entidad los puntos de vista políticos, las opiniones de nuestro partido y demás. Entonces, yo solamente aclararte que entiendo que no hubo un fallo de convocatoria por parte de la técnica, ni ninguna clase de mala intención ni demás, sino que, como ya explicaron en la Fundación, que además lo aclaró, a lo mejor es que el representante de Foro aquel día en la primera reunión, si es verdad que llegó algo tarde, y no entendió esa diferenciación. Yo creo que, por ejemplo, el representante del PSOE no la plantea porque sí la entendió cuando estaba o demás.
por un lado, es lo que va a ser de funcionamiento de público que representa a la ciudadanía en general, y luego está el filtro posterior, donde se convocar a los políticos, donde podemos hacer el filtro sobre esas sugerencias, representar nuestra postura política y demás. Entonces, son dos organismos diferentes. Sí. Quiero decir, tampoco, si a esa reunión tenían que haber asistido asociaciones, tampoco hubo asociaciones que tampoco se convocaron y nos consta. Y respecto, bueno, sí me gustaría que, si me puedes contestar, a si habría algún problema en asistir como oyentes, porque ya sabemos que ese es un órgano que no tiene participación política directa y que además estamos de acuerdo desde el primer día, lo cual no consta que se pueda asistir como oyente tanto un representante de un partido o un ciudadano en particular. No sé si hay algún inconveniente por parte de ese órgano directivo en que se asista como oyentes. Y, por otra parte, si es ahí donde se convocan las asociaciones, pedimos que se convoque a todas las asociaciones, porque que estén en el registro de asociaciones del Ayuntamiento de Grado. Siempre hablamos de esas asociaciones, porque nos consta que a muchas asociaciones no les ha llegado la convocatoria, ni antes ni después. Directamente no les ha llegado. Entendemos perfectamente las funciones y la diferenciación entre los dos órganos que nos estás exponiendo. Ahora bien, nosotros estamos planteando otras cuestiones que entendemos que son perfectamente compatibles y que reiteramos pues, que nos ha convocado a gente que tenía que estar convocada. A ver, como público no hay problema en que asista nadie. La convocatoria, yo evidentemente no soy quien la hago personalmente, si firmé la carta y la invitación que se debía de enviar a todas las asociaciones, quiero decir, con lo cual yo no compruebo luego el matasellos y las direcciones ni los correos electrónicos. Ahora, la carta iba dirigida a las asociaciones del Concejo de Grao. Asistir como público los representantes políticos, nos reunimos a puerta abierta, quiero decir, aquí pudo entrar hasta Pepito. De hecho, vino alguna persona más de las convocadas con más miembros del centro de salud de lo que correspondían, cosa de lo que me alegro mucho. Evidentemente, lo que no le voy a pedir a la técnica es que convoque a gente que no es miembro, quiero decir, los que quieran asistir como público saben que tienen la puerta abierta. No se está pidiendo eso y lo que hay que saber para poder asistir de público es saber cuándo se va a producir la reunión, porque si no nadie es adivino. ¿Partido Popular o Partido Socialista quieren intervenir con este tema? Pues entonces lo vamos a someter a votación. ¿Votos a favor de la propuesta? Unanimidad. Siguiente punto del orden del día es el punto número 4, expediente 164-2017, moción del Grupo Municipal de Izquierda Unida contra la pobreza energética. Tiene la palabra Izquierda Unida. Buenas tardes. Bueno, venimos aquí a defender una moción contra la pobreza energética. Y bueno, yo creo que lo primero que tengo que hacer es dar lectura para que el pueblo entienda un poco, el público en este caso, los conceptos, porque bueno, los otros grupos políticos la tienen. La pobreza energética se puede definir como aquella situación que sufre un hogar incapaz de pagar una cantidad de servicios de la energía suficiente para la satisfacción de sus necesidades domésticas y o cuando se ve obligada a destinar una parte excesiva de sus ingresos a pagar la factura energética de su vivienda. La pobreza energética depende fundamentalmente de tres componentes: los ingresos familiares, los costes de la energía y la calidad de la vivienda en cuanto a su eficacia energética. Según el último estudio de la Asociación de Ciencias Ambientales sobre Pobreza, Vulnerabilidad y Desigualdad Energética, el 11% de los hogares españoles, es decir, en España 5,1 millones de personas, se declaran incapaces de mantener su vivienda a una temperatura adecuada en los meses de invierno, habiéndose producido un incremento del 22% en solo 2 años, de 2012 a 2014, que son los datos recogidos. Andalucía, Castilla-La Mancha y Murcia son las comunidades con mayor incidencia de pobreza energética. Asimismo, este estudio también señala que un 21% de los hogares en España están experimentando condiciones asociadas a la pobreza energética y que un 6%, es decir, 2,6 millones de personas, dedican más del 15% de los ingresos totales de la familia al pago de las facturas energéticas.
Además, este informe revela una mayor incidencia de la pobreza energética en las zonas rurales o escasamente pobladas, por lo que tendrían que ser abordadas de forma diferente en relación a las áreas urbanas y periurbanas. Este estudio también pone de manifiesto cómo no solo la pobreza energética tiene consecuencias sobre la salud de las personas, especialmente por el hecho de habitar en una vivienda a una temperatura adecuada, sino que además existe también una relación en el sentido contrario. Los hogares con problemas de salud tienen mayor probabilidad de estar en situación de pobreza energética. Así, en el año 2014, el 18% de los hogares con alguna persona con mala salud en el hogar se declaraba incapaz de mantener su vivienda a una temperatura adecuada, frente al 10% de los hogares que no contaban con ninguna persona con mala salud. Bajo este indicador, prácticamente se duplican los hogares afectados por la pobreza energética en los hogares que declaran tener una mala salud. El estudio señala que las situaciones de pobreza energética podrían estar ocasionando el 30% de las muertes adicionales en invierno, es decir, más de 7.000 personas en esta época del año. La Unión Europea también comparte este diagnóstico. Ya en directivas del 2009 del mercado interior de electricidad y gas se plantean exigencias que obliguen a los Estados miembros a adoptar medidas para abordar el fenómeno de la pobreza energética. El dictamen del CESE, que es el Comité Económico y Social Europeo de 2011, sobre la pobreza energética en el contexto de la liberalización de la crisis económica, señala que la pobreza energética es una nueva prioridad social que necesita apoyo a todos los niveles y propone que la pobreza energética se tenga en cuenta a la hora de elaborar cualquier política energética. Y en un posterior dictamen de 2013, por una acción europea coordinada para prevenir y combatir la pobreza energética, el mismo Comité Energético y Social Europeo manifiesta que la energía es un bien común esencial, debido a su papel indispensable en todas las actividades cotidianas, que permite a cada ciudadano tener una vida digna, mientras que su carencia provoca dramas. Añade que la pobreza energética mata física y socialmente. Por otra parte, el Estado español es el país de la Unión Europea con los precios de la electricidad más caros, después de Malta y Chipre. Según datos de Cruz Roja, en 2012, en 2 años el gas se ha incrementado el 22%, la luz el 34%, el agua el 8,5% y la bombona de butano el 23%. Según Eurostat, de 2001 a 2012, la factura de electricidad en España cuesta de medio un 105,1% más. Entre 2007 y 2012, un 49% más. Si se cuenta desde 2006 hasta los últimos incrementos, en la crisis del pequeño consumidor la subida se aproxima al 100%, lo que, unido a la crisis económica, agrava la dificultad de afrontar la factura energética de las personas más vulnerables, haciendo crecer con fuerza la pobreza energética y los cortes de suministro. La actual subida brutal de los precios de la energía en plena ola de frío, se refiere evidentemente a los meses de diciembre y enero, es un ejemplo más de la barbaridad del sistema energético español. El Estado español carece de una política específica dirigida a prevenir el fenómeno de la pobreza energética que sufren cada vez más familias y hogares para garantizar unos consumos mínimos vitales a todas las familias en función del número de miembros y de periodos estacionales. El Estado debería mejorar el actual bono social para tener en cuenta también las condiciones de la vivienda y el nivel de ingresos familiares, y no solo la potencia contratada o la situación familiar laboral. También habría que valorar la posibilidad de establecer un bono social para el gas butano, como ya hacen otros países. La reforma del mercado energético emprendida por el Gobierno no da respuesta real al fenómeno de pobreza energética, mientras el denominado déficit tarifario y la reciente sentencia del Tribunal Supremo en relación a la financiación del bono social amenazan con incrementar todavía más la factura energética de las familias. La teórica liberalización del sector eléctrico no ha servido para abaratar el precio del suministro eléctrico, sino todo lo contrario. La cuestión no resuelta del déficit tarifario se está convirtiendo en la causa principal del incremento de las tasas de pobreza energética, en tanto que se resuelve mediante un incremento de los precios fijados al consumidor, mientras el Gobierno mira para otro lado. Existen experiencias a nivel europeo donde, además de ayudas puntuales a colectivos vulnerables para el pago de facturas o dirigidas al ahorro y eficiencia energética, aseguran el suministro en momentos críticos. Se trata de impedir la desconexión durante los meses de más frío a consumidores vulnerables.
Es decir, aquellas personas que por razones de edad, salud, discapacidad o inseguridad financiera grave no están en condiciones de garantizar su bienestar personal y el del resto de la familia. Nosotros, desde Izquierda Unida, tenemos claro que la estrategia clave para acabar con la pobreza energética pasa por la nacionalización de las compañías eléctricas y gasísticas, desde la consideración de servicio público en este sector, frente al actual suculento negocio de las mismas y su efecto en la pobreza energética que sufren millones de personas derivadas de este. Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal de Izquierda Unida presenta su aprobación, si procede, de los siguientes puntos. 1. Exigir el cambio del marco legislativo para la electricidad, su producción, distribución y comercialización estén al servicio de la ciudadanía y posean un carácter social, y en concreto para prevenir la pobreza energética, regulando el sistema de suministros básicos del hogar e incluyendo mecanismos que primen el ahorro y penalicen el consumo ineficiente, garantizando que las tarifas no sean objeto de mercado, estableciendo precios sociales y elementos de fiscalidad energética favorable para las familias con bajos ingresos económicos. 2. Exigir la titularidad y gestión públicas de las infraestructuras de distribución eléctrica, con ampliación del bono social a nuevas modalidades y una nueva tarifa para las instituciones públicas. 3. Exigir la modificación de la Ley 37 de 1992 de 28 de diciembre del impuesto sobre el valor añadido, estableciendo un IVA reducido para el precio del gas y la electricidad a nivel doméstico. 4. Dar traslado de los acuerdos anteriores al Gobierno de España y a los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados. Foro Asturias. Desde Foro está claro que estamos de acuerdo con esta moción de Izquierda Unida en muchos puntos, o vamos a decir en casi todos los puntos. Desde luego, la política energética en España no es tal, en el sentido de que tenemos uno de los recibos de la luz más caros de toda Europa, entre otras cosas porque no producimos la luz que necesitamos, la compramos desde hace muchísimos años y además eso viene generando una deuda que es como una bola de nieve que cada vez se hace más grande, no solo con el gobierno actual, sino con todos los gobiernos anteriores, fuera el signo político que fuera. No es tanto que Izquierda Unida quiera utilizar esta moción como arma arrojadiza contra el gobierno actual, sino que esto es un tema que viene ya desde hace mucho tiempo por una mala gestión que están haciendo absolutamente todos los que han gobernado en España y que está perjudicando a todos los ciudadanos. Como vemos, pues la factura más alta probablemente de la mayoría de los hogares sea la de la luz. La pobreza energética de muchas familias es un hecho claro. Las subidas indiscriminadas es algo que está produciéndose y además en ese sentido y después de la última subida absolutamente descarada e injustificada, por primera vez desde la Fiscalía de la Audiencia Nacional hay un movimiento que hasta ahora, hay una respuesta que hasta ahora nunca se produjo, y es que se va a iniciar una investigación desde la propia Fiscalía de la Audiencia Nacional, cosa histórica que nunca ha ocurrido hasta ahora, para investigar el porqué de esas subidas indiscriminadas y excesivas que se están produciendo a cada poco en España. Entonces ahí sabremos si a lo mejor las eléctricas y otra serie de compañías de sectores estratégicos y de la telecomunicación son el retiro de muchos políticos en sus consejos de administración, que es otra forma pues, de hacer política y que puede tener, que al final tiene una incidencia sobre todos los ciudadanos, que somos todos los que tenemos que pagar por las malas políticas y los retiros millonarios en los consejos de administración. Yo entiendo que ningún político, aunque se haya retirado de la política, tiene que estar en ningún consejo de administración de ningún sector estratégico, ni de ningún sector como las telecomunicaciones, ni siquiera ni de la TPA, porque, bueno, pues eso siempre da lugar a suspicacias. Puede pensarse que puede haber tráficos de influencias, puede pensar que puede haber intereses espurios, intereses particulares, amiguismos, etcétera. Lo de la factura de la luz, pues veremos a ver qué es lo que investiga la Audiencia Nacional por primera vez en España y a ver qué sale de todo esto, porque lo que está claro es que necesitamos una política energética de verdad
en el que se marquen unos mínimos para las tarifas de todos los hogares españoles. Ya no solo hablamos de la pobreza energética, no se trata tanto, que sí es cierto que se necesita ayudar a las personas en situación de pobreza energética, pero entendemos que todos los ciudadanos necesitan, en estos momentos, cuando se está perdiendo poder adquisitivo, los sueldos cada vez son más bajos y, sin embargo, las facturas que hay que pagar en todos los hogares cada vez son más altas, se necesita un freno. Y en el caso de la factura de la luz, es hora de que se establezcan unos límites a todo esto. Que se establezca un IVA reducido, por supuesto que, claro, también estamos de acuerdo, sin lugar a dudas. Luego, respecto a la nacionalización de las compañías, hombre, pues eso ya nos parece más una medida pues más bien utópica o poco realizable, las cosas como son. Aparte que nacionalizar las compañías, a veces hacerlo público parece la solución, pero siempre y cuando haya una buena gestión. Volvemos a lo mismo. Desde Foro lo que siempre defendemos es la buena gestión que garantice la calidad y un precio bajo a los ciudadanos por los servicios que entendemos que tienen derecho a recibir. Entonces, nuestro debate no es tanto la nacionalización o no de las compañías. Nuestro debate y los puntos que nosotros estamos de acuerdo es que, desde luego, hay que poner freno a esta situación y hay que establecer pues unos mínimos que no sobrepasen las facturas del hogar y que no haya que pagar estas barbaridades, y que el IVA, por supuesto, que se reduzca también. Ahora, lo de la nacionalización, pues volvemos a insistir, eso es una medida poco realizable. Partido Socialista. Gracias. Bien, nosotros estamos de acuerdo en el diagnóstico de la moción en prácticamente su totalidad. También consideramos que la pobreza energética y la repercusión económica que tiene la factura de la luz en las familias es terrible. Lo que no compartimos es la solución que se aporta en la introducción de la moción respecto a que la única solución es la privatización de las compañías. Nacionalización. Nosotros consideramos que la solución es lo que ponen en el primer punto del acuerdo, la legislación, reformar la legislación y controlar a esas compañías privadas o con parte de capital público mediante la legislación, hacer una legislación eficiente. Estamos totalmente de acuerdo con el primer punto de la moción, exigir ese cambio de la legislación para evitar los despropósitos que están llevando a cabo estas compañías eléctricas. Que una compañía sea pública no quiere decir que se comporte como debería. Pensamos que si nosotros la gestionamos, que sí se iba a comportar, pero el simple hecho de ser pública no garantiza nada. Tenemos muy reciente el caso de un alto cargo del Partido Popular que ahora es consejero de una empresa que tiene entre sus socios mayoritarios al Estado. Y, sin embargo, colocan ahí a gente que no tiene ninguna experiencia simplemente como pago de no se sabe qué o para suministrarle un medio de vida bastante desahogado. Que sea público no garantiza nada. Consideramos que lo que hay que hacer es modificar la legislación y acabar con estas subastas de precios que a la postre a los únicos que benefician son a las compañías eléctricas. Estamos viendo que a los usuarios, según palabras del presidente, lo único que podemos esperar es sentarnos a que llueva, a ver si así baja la luz. Y eso es un problema de la legislación que tenemos. Y sí estamos de acuerdo en ese punto de modificarla, exigir esa modificación de la legislación actual, exigir la rebaja del IVA a las familias, no una rebaja generalizada del IVA al precio de la luz, una rebaja a las familias. Estamos de acuerdo en la ampliación del bono social para llegar a todas las familias que lo necesiten. En lo que ya no estamos de acuerdo es una tarifa, así expresado, una tarifa para las instituciones públicas, una nueva tarifa para las instituciones públicas. Entiendo que más baja. Entiendo que el equipo de gobierno está pensando en una tarifa para los ayuntamientos.
más bajo, pero aprobado así nos encontraríamos, por ejemplo, que la Casa Real pagaría menos luz, porque es una institución pública. Entonces, bueno, en ese punto nos cuesta dar el apoyo favorable. Si se retira ese punto 2, nosotros votaríamos a favor de la moción, si no nos abstendremos. Partido Popular. Bueno, vemos que es una exposición muy larga. Buenas tardes. Lo primero, es una exposición larga la que hizo la concejal. Y si cuando me presta atención le quería preguntar si no se habrá olvidado en esa moción de un punto donde ponga un compromiso de elaborar por parte de este municipio un plan contra la pobreza energética. ¿Perdón? Sí, con el objetivo de garantizar el derecho de la ciudadanía a los suministros básicos del hogar que permita identificar, prevenir y corregir las situaciones detectadas. Lo hay, ¿no? Bueno, pues... Sí, lo hay, pero yo por lo menos no lo conozco, ¿eh? Entonces, con ese punto cuarto que se eliminó de esa moción que es genérica... Ya. Hay que respetar un poco. Deja. Callar. Sí, déjalo. Entonces digo que con ese punto y empezando a hacer los deberes desde el plano municipal, pues a lo mejor esta moción tiene más cabida. Está bien todo lo que se dice aquí. O sea, está bien, quiero decir, se puede compartir o no se puede compartir. Desde luego que nosotros hay varias cosas que no compartimos. Incluso me sorprende que, por ejemplo, el Partido Socialista, que su representante a nivel nacional el 23 de diciembre pactó y aprobó con el Partido Popular el bono social, pues ahora ya sin que siquiera se haya llegado a aplicar, porque hay un plazo de 3 meses para desarrollarlo, ya se esté pidiendo cambiar. Sin siquiera haber aprobado, o sea, sin siquiera aplicar lo que se acaba de aprobar, ya estamos pidiendo que se modifique. Hombre, eso está bien que lo pida porque Podemos no se sumó a esa iniciativa y ahora es el que tiene absorbido Izquierda Unida y, bueno, pues está bien que lo pidan ellos, pero el Partido Socialista no me parece que sea normal porque es uno de los partidos que pactó esto con el Partido Popular precisamente para que esas personas que estén en situación de extrema pobreza no se vean privadas del suministro eléctrico, eso ya está garantizado, además de seguir manteniendo el bono social. Y además ese 25% de descuento que se aplica con el bono social o que se venía aplicando se va a seguir aplicando ya no solamente a esos sectores de la población, sino que se va a tener en cuenta también la renta, que es una de las cosas que me parece que también piden aquí en la moción. Con respecto al IVA reducido, ¿de qué cantidad estaríamos hablando? Es decir, ahora está en el 21%. ¿A qué cantidad se referiría ese impuesto? ¿Qué tanto por ciento es el que nos está diciendo Izquierda Unida? Que, por cierto, además, beneficiaría a quien más consume. Si bajamos el IVA, pues o sea, sería casi más lógico bajar ese, si lo que estamos es tratando de ayudar a las familias más desfavorecidas, pues ese IVA se podría bajar precisamente a los sectores más desfavorecidos, no una bajada lineal, que ya digo que vendría a favorecer precisamente a los que mejor pueden hacer frente a esa factura energética. Y estamos solamente atacando uno de los problemas, pero el problema energético también se puede combatir desde el punto de vista de la eficacia energética de los edificios. Y en eso un papel fundamental también lo puede cumplir el ayuntamiento. Lo puede cumplir el ayuntamiento y de momento no vi yo que se hiciese ningún tipo de charla o de conferencia para la ciudadanía, pues orientada a cómo mejorar la eficacia energética dentro de sus viviendas, con sus electrodomésticos o en sus actividades diarias.
Otra de las medidas que se pueden hacer desde los servicios sociales del ayuntamiento también, pues puede ser el que esas personas que tienen dificultad para abonar esas tarifas eléctricas, pues a lo mejor hay que ayudarlos, orientarlos en el tema este que estoy diciendo, ¿no? Del tema de los electrodomésticos, de saber sacar el máximo rendimiento a las fuentes de energía que tienen, etcétera, etcétera. Nacionalizar las eléctricas, bueno, hay países por ahí que lo tienen todo nacionalizado. Aquí con Franco estaban nacionalizadas muchas cosas y no les gustaba a Izquierda Unida ese sistema político. O sea que, bueno, si quieren recuperar cosas del pasado, si ustedes creen que eso es mucho mejor, pero parece que no es lo que quiere ahora la sociedad, ¿eh? De momento, nuestra postura evidentemente va a ser contraria. Izquierda Unida. Bueno, voy a una respuesta corta, porque luego voy a hacer una contestación sobre la defensa de esa postura de la nacionalización para responder un poco lo que es al PSOE y al PP que tengan otra postura, pero voy a contestar a este punto de más que aporta el PP. Si leyeras los reglamentos que están publicados en la página de Internet que hay sobre servicios sociales y concesión de ayudas, verías cuáles son las condiciones para acceder a las ayudas de pobreza energética que está dando este ayuntamiento. Quiero decir, eso ya está hecho. Bueno, están publicadas, Están publicadas, quiero decir. Entonces, bueno, en ese sentido, por eso se elimina el punto, no porque tiremos pelotas fuera, sino porque es algo que ya se ha iniciado a hacer y que sí se está haciendo, con lo cual veo una tontería que votemos iniciar algo que ya se inició. A propósito, esas ayudas van destinadas tanto a facturas de posibles gastos electrónicos, de gastos energéticos, como a probables mejoras o inversiones que sean necesarias en un momento dado en los domicilios. Evidentemente, muy necesario, pero insuficiente. No tenemos capacidad económica, ojalá la tuviéramos, para solucionar el problema de la pobreza energética en los ayuntamientos solamente con presupuesto del ayuntamiento, ni con las ayudas que se reciben desde las autonomías. El problema nos queda grande. Y bueno, respecto al ataque que hay sobre esa petición de la nacionalización de las eléctricas, yo sí quiero decir que entender que una empresa va a gestionar todo más eficazmente que se ha hecho públicamente ha sido un problema, yo creo, en todas las administraciones públicas. Las empresas, evidentemente, son entidades destinadas a obtener beneficios como prioridad principal. Y yo no soy una contraria a las empresas privadas, de hecho gestiono uno. Pero entiendo que hay sectores donde se debe actuar para controlar que no sean las leyes de mercado las que dicten las actuaciones, para que esas empresas no empobrezcan a toda una sociedad y, desde luego, ataquen directamente a los más débiles. Yo, personalmente, desde Izquierda Unida, creemos que dejar en manos de esas empresas el mercado energético perjudica, evidentemente, a toda la población de los domicilios, a las personas más vulnerables, pero también a la industria y a todo tipo de negocios. En resumen, al final, termina directamente empobreciendo a todo el país para enriquecer a macroempresas. La opinión sigue siendo que, a pesar de que podamos legislar, siempre que esto se deje en manos de lo que son las normas del mercado libre, tal y como se entiende, no podremos controlar ni el coste ni garantizar el servicio. Desde Izquierda Unida entendemos que la única solución a largo plazo para el problema del empobrecimiento energético debe pasar por esa nacionalización de las compañías eléctricas, porque éstas prestan un servicio público y vital para poder garantizar que no se especule con esta necesidad primaria y garantizar unos costes y medidas fiscales que favorezcan la cobertura incluso de aquellos más desfavorecidos. Toda medida tomada sin atacar a la raíz del problema, que es el mercado especulativo que maneja ahora mismo todas las compañías energéticas, tan solo sirven de parches a problemas puntuales, que sí que, por supuesto, que hay que atender
y que desde este ayuntamiento se hace todo lo posible, igual que desde muchas otras administraciones. El Principado de Asturias destina una partida presupuestaria para esto también. Pero es que la realidad del tema es que esto ni siquiera debería de suceder si el problema de una vez se pudiera atacar desde la raíz. Muchas gracias. For Asturias. Nosotros, como ya hemos dicho anteriormente, estamos de acuerdo con casi todo, menos con lo de la nacionalización. Respecto al IVA reducido que se comentaba que se podría poner, pues entendemos que dado que es un servicio básico que todas las personas tienen en su casa y en sus hogares, no lo tienen por capricho, no es un lujo. El tener luz o gas, pues es una necesidad básica, y una necesidad básica entendemos que debe tener un IVA reducido del 4%, si es que se le quiere poner IVA. Eso por un lado. Luego, bueno, pues nos encanta. Nosotros estamos de acuerdo con la moción. Ahí estamos también un poco con lo que han dicho otros grupos, de que si se retira el punto 2 de la nacionalización, nosotros apoyamos esta moción, porque de otra forma, pues nos parece que habla desde la realidad de las cosas. Ahora bien, el factor ideológico partidista de la nacionalización, y tal como se refiere la concejal de Servicios Sociales cuando habla que va a explicar este ataque sobre la nacionalización de las eléctricas, se refiere ella misma, no vemos que la solución de las cosas pase por defender la nacionalización y que los demás piense que estemos haciendo un ataque de dicha nacionalización. Es que nosotros no somos tan radicales en nuestros planteamientos. Nosotros creemos que se necesita una solución y que la forma de quizá poner freno o poner coto a este desmán, a este aumento incontrolado de las tarifas de luz que se están pagando, pues es controlando a las empresas. Si controlando a las empresas, todo el mundo tiene que responder, y la forma de controlar a las empresas en un ayuntamiento, en un país o donde ustedes quieran, es legislando. Es, en este caso, reformando la legislación para controlar las empresas eléctricas, establecer una legislación efectiva que pueda fiscalizar y controlar las actuaciones de estas empresas, y eso en un sentido, y legislar para garantizar que los ciudadanos, todos, no solo los que tienen pobreza energética, sino todos, porque también son susceptibles de convertirse en pobres energéticos en cualquier momento, tal como van las cosas, pues legislar para garantizar el servicio a todos los ciudadanos y establecer una política de precios teniendo en cuenta que se trata de una necesidad básica de todos los ciudadanos y que no puede estar sujeta a las variaciones del mercado. Establecer unos límites para que esa tarifa se pueda reducir. Entonces, que para con eso que haya una educación en la eficiencia energética, por supuesto, pero la tarifa y la factura es la que es. Aunque entremos y apaguemos la luz 15 veces, es la que es, y la factura hay que bajarla. Y la forma de bajarla es legislando. Nacionalizando, eso no nos garantiza que sea la solución. Hombre, no sé si, claro, oímos la palabra nacionalizar y no podemos, cuanto menos, relacionarla pues con regímenes bastante radicales, de derechas, de izquierdas. En este momento, la nacionalización de las compañías se está produciendo, pues no sé, en países como Venezuela o con Evo Morales, no sé. No sé si les funciona muy bien ese sistema, pero nosotros, que creo que en Europa hemos evolucionado dentro de una democracia pues mucho más moderada y sensata, a lo mejor la nacionalización no es el camino, porque a lo mejor es más fácil controlar a las empresas privadas legislando. No olvidemos que lo público también genera corruptelas, que es algo que parece olvidarse siempre o de lo cual nadie quiere hablar, pero está ahí y lo estamos viendo todos los días.
Nada más. Partido Socialista. Gracias. Bien, primero quería comentar lo que dijo el portavoz del Partido Popular respecto al pacto que se alcanzó en diciembre. Podría pensarse que fue un regalo del presidente a la ciudadanía por su buen carácter y su ánimo de favorecer a los más desfavorecidos, pero bueno, fue un pacto al que se llegó una vez que perdió la mayoría absoluta. En ese pacto con el Partido Socialista se consiguió algo que se indica en el cuerpo de la moción respecto a experiencias europeas que evitan la desconexión de las personas desfavorecidas en invierno. Bueno, pues en ese pacto se consiguió más. Se consiguió que no se desconecten durante todo el año, no solamente en invierno. Se consiguió una nueva categoría de familias o personas vulnerables que van a estar definidas por los servicios sociales locales y van a decir a las empresas eléctricas quiénes son esas personas, y a esas personas no se les va a poder cortar el suministro. Bien, eso es un pacto al que se llegó después de una negociación. En todas las negociaciones hay que ceder por ambas partes y por eso nosotros apoyamos una nueva revisión de ese pacto, porque queremos más. Llegamos a un acuerdo cediendo, en parte, consiguiendo algo muy importante como es que se impida la desconexión, pero todavía queremos más. Queremos que se amplíe ese bono social, queremos que se rebaje la fiscalidad del IVA a las familias. Seguimos queriendo más. Por eso estamos a favor de esos puntos de la moción. Y respecto a lo que comentaba la portavoz de Izquierda Unida sobre las leyes del mercado, mencionó las leyes del libre mercado y creí entender el mercado especulativo de la electricidad. Y, bueno, cosas que nos entran muy bien por los oídos y que enseguida compramos, y qué malos son los de las eléctricas y el libre mercado, pero resulta que el mercado eléctrico no es libre mercado, ni es un mercado especulativo, es un mercado regulado. Es un mercado regulado, es el gobierno el que pone el precio. Lo que pasa es que lo pone mal, está mal regulado. Es un mercado regulado en el que se beneficia no es la sociedad, son las empresas. Pero eso no es problema del libre mercado y no se soluciona nacionalizando las empresas, se soluciona modificando la regulación y haciendo que no beneficie solo a las empresas. Si hubiera libre mercado, podría venir una determinada empresa que pusiera un salto de agua por aquí en un río y suministrara a un pueblo con el precio de kilovatio que considerara oportuno, más bajo o más alto que el que marca el gobierno. Pero eso no puede hacerlo. No se puede hacer porque es un mercado regulado. Precisamente en este caso no hay libre mercado. No estoy haciendo de adalid del libre mercado, ni del libre mercado ni del mercado especulativo, pero bueno, quiero que queden claras las cosas. No estamos hablando de libre mercado, estamos hablando de regulación y, a nuestro juicio, de mala regulación, de muy mala regulación. Y lo que hay que hacer es modificar esa regulación. Nada más. Gracias. Partido Popular. Bueno, el portavoz del Partido Socialista aquí en Grau discrepa del portavoz del Partido Socialista en el Congreso, Antonio Hernando, porque aseguró que este pacto, que era el principio del fin de la pobreza energética. Son palabras textuales del señor Hernando. Bien porque el Partido Popular ganó las elecciones y no con la mayoría necesaria, pero el hecho de que haya pactado esto con el Partido Socialista no le quita ningún mérito al Partido Popular. Todo lo contrario, es un partido que sabe, y lo sabe muy bien el PSOE, pactar y llegar a acuerdos que van en beneficio no del Partido Popular ni en beneficio del Partido Socialista, sino en beneficio de los ciudadanos, que para eso se gobierna, para favorecer lo máximo que se pueda desde el ejercicio del poder a los ciudadanos. Y a través de ese acuerdo, al que también se sumó Ciudadanos, pues se consiguió precisamente esto que estábamos diciendo del bono social, y se garantizó que no se cortase el suministro eléctrico en ninguna época del año, efectivamente, a las familias. Y queda abierta también la posibilidad de que esto se pueda aplicar en el tema del gas.
En el tema del IVA, pues tampoco coincide lo que está diciendo el Partido Socialista en Grau con lo que dice el Partido Socialista en Madrid, y era que ellos son partidarios de lo que yo había dicho. Es decir, en todo caso de que hubiese una rebaja de ese IVA, que no se aplicase a todo el mundo por igual, porque iba a favorecer más a las rentas más altas que a las más bajas. Y después, bueno, sí, es verdad que es un precio regulado por el gobierno y demás. Precisamente eso es el gobierno en todas aquellas cuestiones dentro de la factura sobre las que puede actuar, lo que hizo fue congelar todas las subidas. Y el Partido Popular se encontró con un problema grave cuando llegó al gobierno con la gestión que había hecho el señor Rodríguez Zapatero, que había dejado en quiebra el sistema y había provocado una subida de la factura eléctrica en un 70% en los 8 años de gobierno. Entonces, eso es un tema al que se tuvo que enfrentar el Partido Popular en este campo concreto, ¿no? Y en ese momento era la más cara de toda Europa continental. Ahora nos estaba diciendo, y lo dice de esa manera, nos decía la concejal, es que la factura en España es la más cara después de... Podría haber dicho, bueno, es la tercera o la cuarta más cara. No, pero dice, es la más cara después de... Bueno, pues ya conseguimos bajar. Si estábamos con el señor Rodríguez Zapatero en la más cara, ahora ya estamos en la más cara después de... ¿Que hay que bajarla? Evidentemente que hay que bajarla. Se está tomando esas medidas, se está trabajando en ese sentido y bueno, pedir una cosa, cambiar el bono social, cuando todavía no se llegó a desarrollar y no se sabe los efectos que va a tener, pues tampoco me parece muy normal. ¿Que el ayuntamiento ya lo tiene todo hecho? No, porque precisamente con esta reforma que se pactó ahí en diciembre, no tienen ahora mismo las familias que están, o sea, son 4 tipos de, vamos a decir, consumidores de energía eléctrica. Hay unas que serían estas donde no recuerdo ahora la palabra que pone de extremada vulnerabilidad, creo que es así. Supongo que no están clasificadas porque era un concepto que no estaba en la vida política hasta este momento. Por lo tanto, y de esa ahí es donde se van a hacer cargo las eléctricas y bien el ayuntamiento o la comunidad autónoma de la factura. Entonces, eso no lo puede tener hecho porque era un tema que no se estaba planteando. Entonces, ahí ya tiene un trabajo que hacer. Y después, todo el tema que puede hacer el ayuntamiento también en cuanto a las tasas, todo este tipo de reformas que se producen en las viviendas que vayan encaminadas a la mejora energética, pues también esas licencias a lo mejor el ayuntamiento puede empezar a trabajar desde aquí. Porque, claro, está bien pedir que el Gobierno de la Nación deje de ingresar dinero, pero está mal pedir que el ayuntamiento deje de recibir ingresos. Entonces, si hay que atacar este problema y tenemos que beneficiar a las familias, desde todas las instituciones tenemos que responsabilizarnos y colaborar. Porque al final el dinero va a salir de los ciudadanos, evidentemente. Sale de nosotros, no va a salir de ningún otro sitio. Pero todas las administraciones que están implicadas también tendrán que poner su grano de arena. Si estamos pidiendo al Gobierno de la Nación que deje de ingresar 15.000 millones de euros, o en fin, lo que sea, o 15 millones, o en fin, la cantidad que sea, y el ayuntamiento no está tampoco por la labor de perder un euro, pues tampoco es muy equitativo. Entonces, empecemos por casa, está bien pedir a los de afuera, pero también el ayuntamiento tiene que hacer sus deberes y no los está haciendo. Había pedido la palabra el Partido Socialista. Breve, por favor. Sí, nada, 2 puntualizaciones. Una es que nosotros tenemos a gala ser un partido muy de discrepar
no tenemos ningún problema con discrepar con el portavoz del partido en el Parlamento o con el secretario general o con quien haga falta. Nosotros contrastamos pareceres y así llevamos 137 años sin necesidad de cambiar de nombre ni cosas raras, discrepando entre nosotros. Y respecto a lo del IVA, sí me gustaría que en la medida de lo posible se prestara un poco de atención a lo que digo. Ya sé que no siempre es interesante, pero bueno, es de agradecer. En ese caso no discrepo con el portavoz del partido en el Congreso, porque tenemos la misma opinión. Yo dije que el IVA reducido para las familias, no un IVA reducido a la electricidad para todo el mundo, como así defendió el Partido Socialista en Madrid también. Nada más. Gracias. Bueno, cerra Izquierda Unida la moción. Yo, bueno, a ver, la opinión de que el Ayuntamiento no está haciendo los deberes, yo ya le expliqué que dentro de lo que cabe y con los medios que disponemos ya se está regulando una actuación contra la pobreza energética. No tenemos esa catalogación. Me imagino que algún sitio nos lo tendrá que pedir para poder enviarlo a algún lado. Que no hay algo que elaboremos nosotros para quedarnos en el Ayuntamiento. Me imagino que alguien tendrá que legislar en algún sitio para pedirlo en algún sitio y luego actuar sobre ello. Entonces, hacerlo de mano, me parece que nos tendrán que dar un poco los criterios a las trabajadoras y demás para ver cómo se elabora y a dónde hay que enviarlo. Que no sé si lo tienen aún claro ni ellos. Nos lo irán diciendo, me imagino. Yo opino que realmente la demostración que tenemos de estos años de liberalización es que el control a las empresas ha demostrado ser ineficaz. Y sí, yo sé que es un mercado regulado. En este caso no está regalado como libre mercado supuestamente por la demanda del producto, sino por los costes de producción. Al parecer es lo que viene a regular una gran parte del precio, que es la que pega estas variaciones y la que ha sido un problema en esta última subida. Se supone que se echó la culpa a ese marcaje del precio. Y que al parecer, por lo que dicen los medios y por lo que se puede leer, viene a depender en España de si llueve o no. Por eso nos hablan de que, bueno, para que no suba el recibo de la luz se ve que debemos de tener que bailar la danza de la lluvia. Si esa es la maravillosa regulación que tenemos, dista muy poco del libre mercado. Quiero decir, dista peligrosamente poco del libre mercado y da una libertad enorme a esas empresas para hacer las aberraciones que a veces están haciendo. Con lo cual, sí, yo insisto en hablar de libre mercado, aunque hablemos de un mercado regularizado y haya conceptos de ese tipo por el medio, porque lo digo, bueno, desde un lenguaje, digamos, cotidiano, nada técnico y coloquial. Yo creo que hasta ahora en este país la demostración que tenemos es que se ha legislado por y para las compañías. Se ha llegado a penalizar fuentes alternativas de autoconsumo, se regulan precios de manera que las empresas siempre salen beneficiadas. Todos sabemos cuándo sube la luz, pero pocas veces baja a los niveles anteriores. Y yo, bueno, también hacer una puntualización. Esta defensa de la nacionalización yo la hago desde el punto que entiendo que es un sector que hay que tener tan controlado que legislando me parece que la experiencia que tenemos es que no es suficiente. Y ese comentario que hizo Foro sobre que si nacionalizar o la gestión pública da lugar a corruptelas, este modelo sí que está dando lugar a corruptelas, a todo un modelo de corrupción, el de las puertas giratorias. Y eso no lo podemos olvidar. O sea, precisamente en España somos tan originales para sacarnos la corrupción del bolso que dentro de esta gestión privada tenemos un modelo propio de corruptela, el de las puertas giratorias. Vamos a someter a votación el punto. ¿Votos a favor de la propuesta? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 3. ¿Hay alguna moción de urgencia? Pues entonces pasamos a la segunda parte del pleno, parte de control. El punto número 5, decretos de alcaldía. Se da cuenta de los decretos de alcaldía que son del 41 de 12 de enero al 163 de 16 de febrero. El punto número 6 es el expediente 149-2016, es dar cuenta del informe de morosidad. El punto número 7, escritos y comunicaciones. Pues hay dos. Una es dar cuenta de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia, Sala de lo Social, un recurso de suplicación 2825-2016, que había interpuesto otra de las trabajadoras de 0 a 3, Vanessa Fernández Tamargo, donde se desestima el recurso interpuesto por la trabajadora de 0 a 3 años.
Y otro que no voy a leer completo, que daré copia a los grupos, es la contestación que hace ya el Ministerio de Fomento al acondicionamiento de la carretera nacional 634 al paso por el concejo de Grado y el barrio de La Podada, donde realiza la contestación respecto al mantenimiento de carreteras y la posible decisión de los tramos urbanos, y daremos copia a los grupos de la contestación. El punto número 8, ruegos y preguntas. Foro Asturias. Nos van a dar entonces copia de la respuesta. Bien, tenemos varios ruegos. Si es posible que acabemos los ruegos de mejor forma que el último día que el alcalde expulsó a esta concejal, con la estrategia que adopta últimamente de ir dando llamadas de atención por temas triviales y menores, con el fin de ir avanzando en las 3 llamadas de atención que requiere para echar a alguien del Pleno, porque la primera vez que echó a la concejal de Foro metió la pata y no lo hizo bien, él lo sabe, y entonces ahora ha mejorado la técnica. Lo que no se puede tolerar es que pretenda hacer correr las llamadas de atención hasta la tercera por temas que no son justificables como llamada de atención. Pero bueno, allá usted y su talante democrático. Bueno, tenemos varios ruegos. En el pleno pasado se pidió al equipo de gobierno y al alcalde que publicaran varias cosas que les comentamos. El presupuesto por concejalías hemos visto que ha sido publicado. También pedimos que se publicaran las retribuciones o las dietas de los concejales. No están publicadas, pero sí está publicado el acuerdo por el cual se acuerda establecer esas retribuciones. Entendemos que se colgarán próximamente. Y lo que no hemos visto publicado son las retribuciones, las nóminas del alcalde en la página web del ayuntamiento. Y un mes después pues sigue negándose a que los ciudadanos puedan acceder a esta información. Las únicas nóminas que hemos visto publicadas, si se entra a la página web, se pincha en el apartado de transparencia y se pincha en alcalde, hay 3 nóminas publicadas correspondientes a la nómina de abril, mayo y junio de 2016 de su empleo actual como alcalde. Creo que estamos en febrero de 2017. No sé qué ha pasado desde junio de 2016 para que el alcalde no siga publicando sus nóminas. No hemos encontrado nada más, pero bueno, está a tiempo de publicarlas o de aportarlas en este pleno o en el próximo, ponerlas a disposición de los ciudadanos, como se ha hecho con otras informaciones por parte de otros grupos. Considerando que son los ciudadanos quienes pagan su sueldo, incluyendo sus pagas extras, que tampoco parece querer publicar, rogamos que no oculte más esta información que concierne a todos los ciudadanos, porque parece que pretende hacer lo mismo que las nóminas de su trabajo anterior, que según usted le sirvieron de referencia para ponerse el sueldo actual de alcalde y que todavía estamos esperando que las haga públicas. Algo que no debería tener ningún inconveniente si usted dice que cobra lo mismo como alcalde que cobraba en su trabajo anterior como celador. Si no quiere publicar o no quiere enseñar las nóminas de su trabajo anterior y además ahora sigue negándose reiteradamente a publicar sus nóminas en su trabajo actual de alcalde, pues no sé, sus razones tendrá, pero tendrá que explicarlas a los ciudadanos. Y le pedimos que sea transparente y sincero con los ciudadanos que están pagando su sueldo y al menos transparente y sincero con los que le han votado, que no sabían ni que el soldazo que se iba a poner, ni que los concejales se iban a poner y cobrar dietas hasta por casar a la gente. Eso nos lo dijeron ustedes en campaña y eso desde luego pues se llama mentir por omisión. Ese sería nuestro ruego, el que hacemos muy a menudo, que el alcalde por lo visto no quiere enterarse. Luego hay otro ruego y hemos visto que en los planes de empleo se ha bajado el periodo obligatorio de empadronamiento de 3 meses a 3 meses, cuando Foro en su momento luchó porque el periodo de empadronamiento fuera más largo, mínimo 6 meses, incluso llegó a establecerse periodos superiores a los 6 meses. Fue una medida que en su momento establecimos en Foro precisamente para favorecer que la gente de Grado tuviera más posibilidades de acceder
a alguna de las plazas del plan de empleo frente a gente de otros concejos que pudieran llegar a intuirlo, vamos a decir así, entre comillas, cuando un plan de empleo pueda estar al caer o pueda salir en una fecha determinada y vengan a empadronarse aquí un poco antes para cumplir 3 meses que pasan volando. De ahí, y además todos sabemos que esas cosas ocurren, no estamos hablando de cosas que nos pillen de sorpresa, porque todos somos conocedores de muchas más cosas de las que se dicen. Entonces, pedimos que para los próximos planes de empleo se vuelva a aumentar el periodo exigido de empadronamiento para favorecer a la gente de Grao, a los moscones, a la hora de acceder a una plaza del plan de empleo. A partir de ahora nos referimos al próximo plan de empleo porque estos están claros que no. Luego, otro ruego es que hemos recibido numerosas quejas de vecinos que están hartos de que camiones de gran tonelaje suban y bajen continuamente por la carretera de Vega a Reconco. Nadie toma cartas en este asunto, a pesar de los daños que se están produciendo en la carretera, una carretera que costó mucho dinero y esfuerzo para arreglarla y que ahora se está permitiendo que se destroce de esta manera, porque los destrozos son considerables y pueden subir ustedes a verlos cuando quieran. De hecho, este tema ya se lo comentamos al alcalde informalmente hace tiempo, hace meses, y no se ha tomado ninguna medida. Hay constatados daños graves en el firme de la carretera, repito, vayan y véanlo. Y ya van varias veces que los vecinos llaman al ayuntamiento precisamente cuando, en el momento mismo que están pasando los camiones, que van a las ordaliegas, para que desde el ayuntamiento suba a quien competa y a quien corresponda, los pillen infraganti, pero nadie sube y por lo visto parece que a nadie le importa, porque llevan muchas veces que se llaman y que hay oportunidad de ver a esos camiones por la carretera en ese momento. Y a nadie le importa esta situación. Es una situación tolerada descaradamente por el ayuntamiento mientras la carretera se sigue estropeando. Y no entendemos qué interés hay en permitir esta situación, porque el ayuntamiento hace caso omiso a las quejas de los vecinos y mira para otro lado y no se han tomado cartas en este asunto. Entonces rogamos encarecidamente que de una vez por todas se tomen cartas en este asunto, porque el deterioro de la carretera se está produciendo, ya tiene daños graves y va a seguir deteriorándose porque, bueno, pues hay mucho tráfico de camiones en esa zona. Hay otro ruego, que es que la placa institucional que había en el edificio del Centro de Iniciativas Empresariales ha sido curiosamente arrancada hace tiempo y sigue sin reponerse. Se ruega al equipo de gobierno que reponga dicha placa en su sitio con el mismo contenido que tenía. No sabemos por qué se ha arrancado ni ha desaparecido esa placa, pero bueno, se ruega que se reponga con el mismo contenido, porque, bueno, Izquierda Unida tiene una cierta tendencia a borrar o incluso a arrancar la historia y los méritos de otros gobiernos y en su lugar les encanta reescribir su propia versión de los hechos, plagiada de hipérboles y fabulaciones. Patricia, perdona que te corte. Perdona que te corte. Di donde Izquierda Unida arrancó una placa, en qué tema, y cuando des en ese caso, como estás diciendo, una afirmación de esa gravedad, por favor cierra el micro, por si no luego no queda grabado. Por favor. Vale. Se lo puedo aclarar y se lo puedo explicar. Perdón. No hemos dicho que Izquierda Unida haya arrancado la placa. ¿Quieres cerrar el micro? ¿Quieres cerrar el micro? No ponga palabras. ¿Quieres cerrar el micro, por favor? ¿Quieres cerrar el micro, por favor? No ¿Quieres cerrar el micro, por favor? Déjeme explicar. No, ahora te quito ya el turno de palabras. Escúcheme, ahora voy a intervenir yo. Vamos a ver. No, ahora voy a intervenir yo. Cierras el micro para que los ciudadanos puedan escuchar lo que hablamos los políticos de Grao. Pero no ponga palabras que no hemos dicho. ¿Quieres cerrar, por favor, el micro y respetar? Te llamo la atención por segunda vez. Me estás llamando, me estás interrumpiendo. Estoy yo con el uso de la palabra. Ya te retiré el uso de la palabra. Pero no diga mentiras. Por tercera vez, me estás interrumpiendo el uso de la palabra. A ver, Partido Socialista, ¿quiere hacer algún ruego, alguna pregunta? Sí, bien, habíamos registrado un par de preguntas por escrito.
Un ruego que nos transmitieron hace un par de días, no nos dio tiempo a comentarlo antes, es respecto al camino de entrada a Castañeo en Vistalegre, donde acaban los edificios de la izquierda, el camino que sube desde la calle Vistalegre a la izquierda, que aparcan coches en los dos lados y hay veces que aquello está muy estrecho, no hay facilidad de circulación. A ver si se puede hacer algo, poner una señal, una raya amarilla para impedir por lo menos que aparquen en uno. Nada más. Gracias. Partido Popular. En primer lugar, es un ruego. En el pueblo de Coalla hay un reguero que se llama La Pirulla, que ya les comunicaron que hay unos tubos que están prácticamente obstruidos y pues la próxima vez que haya lluvias torrenciales y demás, esa agua va a salir a la carretera y probablemente va a ser deteriorado el firme de la carretera. Entonces, a ver si se puede limpiar las bocas de esos tubos para que no sufra daño después el camino. Después, otro ruego es que el paso de peatones que tenemos aquí en la calle Eulogio Díaz Miranda para cruzar desde el Parque San Antonio al Parque Manuel Pedregal tiene colocados unos focos auxiliares para iluminar bien el paso de peatones que hay en ese trayecto. Pues lleva más de un mes fundido uno de los focos. Es decir, si vamos desde el Parque San Antonio a cruzar arriba a Manuel Pedregal, el foco que debería estar funcionando en esa farola lleva más de un mes fundido. Y en la parte izquierda hay un par de farolas también, 3. Lo que pasa es que hay por el medio una que sí funciona. Lo mismo, prácticamente llevan 2 meses fundidas. Después, otro ruego es que delante del polideportivo se pongan unas señales de prohibido aparcar, porque cuando hay algún tipo de competición importante y tenemos la ambulancia de la Cruz Roja, pues ellos tienen que poner unos conos, pero no suelen respetarlo, el resto de los coches no suelen respetar. Entonces, aparcan de manera que si tienen que andar sacando las camillas o introduciendo a alguna persona y demás, aquello no está en condiciones de ser operativo para el tema de la ambulancia, con lo cual hay que pintar allí, entiendo, unas señales de prohibido aparcar y que se deje espacio precisamente para la seguridad. Después, le quiero preguntar si considera que el haber hecho remunicipalizado el servicio de limpieza de calles realmente contribuyó a mejorar el servicio que se está prestando a los ciudadanos de Grao, cuando de los 5 barrenderos tenemos a uno de baja desde hace un montón de tiempo y nadie le está reemplazando, cuando tenemos a la encargada de obras que también está de baja y nadie... O sea, ¿realmente cree que ese sistema municipal es superior en prestaciones y en servicio al que estaban realizando desde la empresa privada a un coste sensiblemente inferior? Pocos euros, pero inferior. Otra pregunta que le quiero hacer con respecto al tema cuando se retiró la Mullerina y se firmó un contrato para establecer un mini punto limpio, ya le advertíamos en un pleno que ustedes firman un convenio y en realidad es una contraprestación por un servicio. Por lo tanto, no puede tener una duración superior a un año. Entonces, si van a corregir esa situación o van a continuar en esa línea de probablemente estar incurriendo en algún tipo de
ilícito penal. Y después, otra pregunta le quería hacer. ¿Con qué frecuencia suele leer el correo que tiene el oficial de su... Vamos, el que va dirigido al correo oficial del alcalde en este ayuntamiento? Porque me traslada una ciudadana, en este caso, que es presidenta de una asociación nacional, que hoy, por fin, consiguió hablar con una concejal del equipo de gobierno, pero que desde su nombramiento como alcalde, en multitud de ocasiones, trató de ponerse en contacto con usted, le remitió correos a este correo oficial del ayuntamiento, a través de redes sociales, a través de llamadas de teléfono, incluso tuvo la mala suerte de venir al ayuntamiento y usted estaba en Madrid, en fin. ¿Cómo? Sí, pero ella quería el alcalde, claro. Por eso digo que tuvo hasta la mala suerte de que el día que vino, pues el alcalde estaba en Madrid, pero un alcalde que presuma y que presume de estar las 24 horas del día al servicio de los ciudadanos y totalmente accesible, pues nos encontramos con un caso donde, curiosamente, pues no pudo de momento ponerse en contacto con el alcalde, y está muy interesada en ponerse de acuerdo, o sea, en poder hablar con el alcalde. Por eso le pregunto que con qué frecuencia revisa esos correos o accede al correo oficial de la alcaldía, al que le facilitan ustedes, porque a ella le facilitaron un correo oficial. Y después también les quería preguntar, en el caso de la funcionaria encargada de obras que está ahora mismo de baja, si alguna persona, algún funcionario está cubriendo esa baja o el puesto está, pues en este momento, vacante, porque nos encontramos con que en esos servicios pues tenemos de baja al encargado de obras, a César, está de baja Mena, y tenemos también al inspector urbanístico, con lo cual, bueno, parece que está un poco cojo todo el servicio del ayuntamiento. Sí, bueno, con lo que dices de las llamadas, José Ramón, todas las personas que llamaron a este ayuntamiento, yo les cogí la llamada. Si estaban en alguna reunión, los funcionarios que cogieron la llamada se la devolvieron posteriormente, que a mí me hayan trasladado, Segundo, los correos, el correo del alcalde, del ayuntamiento, no es que lo mire yo solo, lo miran también los concejales. Y yo, en ese tema, no tengo ningún aviso por lo que tú dices, del alcalde. Yo, si a lo mejor lo mandan a secretario tal, me pierdo a otro correo. No, estoy yo en una sola palabra. Entonces, no hay ningún problema. Y a mi móvil particular, a mi móvil del ayuntamiento, cualquier persona que me llama, estoy en una reunión, siempre devuelvo las llamadas. Claro, a lo mejor me llaman durante la mañana, la devuelvo por la tarde, pero siempre devuelvo las llamadas. Algunas de las cuestiones importantes. Algunas de las cuestiones importantes que decía la portavoz de Foro. La carretera Vega-Reconco dice que se nos ha dicho de forma informal. No, ya se nos dijo en este pleno, o sea que no fue de forma informal. Estoy yo en el uso de la palabra. Creo que respeto a todo el mundo cuando estéis hablando. Respetar. Solo es por educación. Simplemente es por educación. Cuando se dijo en este pleno ya no es informal, se dijo en el pleno. Automáticamente dimos la orden al inspector de urbanismo que hiciera un seguimiento. Lo hizo. Y no detectó ninguna anomalía, porque lo que dice la concejala de Foro de pillar un camión allí infragante al camión hay que pillarlo cuando deteriora la carretera, no infragante, porque pase por una carretera no se puede denunciar. Tiene que ser que tenga un deterioro en la carretera a consecuencia de ese paso. Y hasta la fecha, encima de mi mesa, no se me ha puesto ningún informe que diga eso al respecto. El mes pasado decías que no habías visto las nóminas del alcalde, ahora ya mejoramos, ya viste alguna.
Bueno, ya vamos mejorando, porque yo te decía que estaban ahí colgadas, me decías que no. Bueno, ahora ya viste alguna. Ya veo que aprendiste a abrir la página web del ayuntamiento. Dijiste que mentimos. Por acción o por omisión, no sé cómo fue la palabra exacta. Tú mentiste con premeditación y alevosía, perdón. ¿Por qué? Porque tú llevabas en tu programa electoral la reducción del sueldo al alcalde del 30% y la reducción fue del 18%, y lo llevabas en el programa electoral, ¿eh? Ahí sí se mintió a los ciudadanos. Nosotros no llevábamos en el programa ningún tipo de reducción, sino el programa de Izquierda Unida. Entonces tú sí engañaste y tú mentiste, no Izquierda Unida. Y claro, dices que si nosotros ocultamos, no ocultamos nada, por eso está en la página web. Y van a actualizarlas todas, no te preocupes, absolutamente todas. Yo solo estoy esperando que ese sueldo que tú apoyaste hayas puesto una nómina en los 4 años, que todavía no he visto ni una de cuando estuviste. Solo pedía una, porque con una nómina ya me bastaba, era suficiente para saber el sueldo. No he visto ni una. Entonces, claro, los programas electorales están para cumplirlos y nosotros los cumplimos. Otros faltasteis al programa electoral con lo que llevabais en el propio programa, y eso sí fue engaño a los ciudadanos, no lo de Izquierda Unida. Vamos a contestar algunas preguntas que hay pendientes. Hugo, no tienes la palabra. Estamos contestando. No tienes la palabra. No tienes. Pero tú sabes cómo funciona en pleno. ¿Sabes cómo funciona en pleno? ¿Sabes cómo funciona en pleno? Después del tiempo que llevas tendrías que saber ya. Y estaba diciendo, si me hubieras dejado terminar, que vamos a contestar las preguntas del pleno anterior. Si me hubieras dejado terminar, pues vamos a contestar las preguntas del pleno anterior, todas. Es de hecho que todas. Vamos a contestar todas las preguntas del pleno anterior. ¿Le sirve eso? Todas las que no están contestadas, por supuesto. Todas las que no están contestadas. Y nosotros damos la contestación como estimamos oportuno. Hugo, por favor. Sí, gracias, alcalde. Buenas tardes. Nada, muy brevemente voy a dar respuesta a una cuestión planteada por el Grupo Municipal Socialista sobre el mini punto limpio. La voy a leer literalmente. Transcurridos unos meses desde la colocación en referencia al mini punto, ¿cómo van los datos de recogida? Se iban a hacer unos informes mensuales y simplemente saber cómo van saliendo los datos de recogida para saber si realmente esa zona de ubicación es la idónea o sería conveniente un cambio. Bien, simplemente, como decía, hacer referencia a los datos de recogida del primer mes en el que el minipunto estuvo situado, donde está. El total de kilogramos recogidos en ese periodo fue de 19,5 kilos, una cifra que va aumentando de manera progresiva mes a mes, hasta un total de 35 kilos y 100 gramos del último mes de recogida. Todo ello, como decía anteriormente, va aumentando de forma paulatina y, el total de los 8 meses en los que estuvo colocado el pasado año fue de 184 kilos y nada más. Gracias. Gracias, María José. Sí, voy a contestar a una pregunta del Partido Popular que pasó a leer también. Respecto al IBI de los hórreos y todo esto que Izquierda Unida está presentando, va a presentar en distintos ayuntamientos, que se les exima del pago de este impuesto, aquí, que está gobernando, ¿qué medidas tomaron o van a tomar con respecto a este impuesto sobre hórreos y esos elementos que llevan ustedes en las mociones? Aclarar con respecto a los hórreos y todo eso, y a los hórreos y esos elementos, que son hórreos, paneras y cabazos, no son todo esto. No, son hórreos, paneras y cabazos. Al comentar que al respecto ya se establece una exención a aquellos hórreos o paneras o cabazos de más de 100 años que se hace a raíz del peticionario, o sea, con una petición del propietario, que no se puede hacer por ley de manera de oficio. A nivel municipal existe la posibilidad de hacer una modificación en las ordenanzas con una bonificación de hasta el 90%, pero para eso necesitamos, y es lo que estamos estudiando, que el catastro separe la edificación tal que se quiere bonificar, porque ahora mismo se paga por edificación y por suelo, no viene desglosado qué parte corresponde a esos elementos que llamemos patrimoniales. Por eso estamos estudiándolo de manera cautelosa, de manera
despacio, por decirlo de alguna manera, porque aunque se modifique ahora la ordenanza no entraría en vigor hasta el 2018 y tenemos tiempo suficiente para hacer esa modificación. Además, por todo el mundo sabido que a nivel estatal y a nivel autonómico hay un debate de si esos elementos, como usted dice, son considerados muebles o inmuebles. Hay juristas que los consideran muebles y hay otros que los consideran inmuebles. Si se soluciona ese debate y son muebles, como considero personalmente y otra gente, pues el problema estaría solucionado por ley, pero el debate todavía no se aclaró y no se sustanció. Por lo tanto, seguiremos esperando y, mientras tanto, estudiando la posibilidad de modificar la ordenanza, nada más. Sí, Elsa, por favor. Sí, antes de contestar a las preguntas del pleno pasado, me gustaría aclararle a José Ramón que la persona que tú dices que vino al ayuntamiento y el alcalde estaba en Madrid, el alcalde estaba en Madrid, pero es que yo era la alcaldesa en funciones, por lo tanto, sí fue atendida por la alcaldesa. ¿Podré contestar igual? Vale, voy a... Ramón, por favor, no interrumpas, que yo no te interrumpo a ti nunca, por favor, Elsa. ¿Quieres respetar? Ella está en su turno de intervenciones. Hombre, no, por favor, sigue, Elsa, por favor. Sí, estoy en mi turno de intervenciones, voy a responder ahora. Sí. Pero como yo atendí a esa persona, pues estaba dirigida hacia mí, sí. Ramón, respeta ya, vale ya vale ya. Ella está contestando, igual que tú haces la pregunta que te da la gana, ya vale. Elsa, por favor. Y ya no, primera vez que te llamo la atención. Vale, una de las primeras preguntas del pleno pasado es de la portavoz de Foro, que paso a leer. Si nos puede contestar cuál fue... Sí. ¿Nos puede contestar cuál fue su retribución total del mes de diciembre, incluyendo lo que es el sueldo mensual, más la paga extra, más la seguridad social? ¿Qué cantidad final y total ha cobrado el alcalde en el mes de diciembre del 2016? El sueldo del alcalde fue aprobado por este pleno, por tanto es un dato público. Es fácil echar la cuenta sabiendo que el sueldo bruto está dividido en 14 pagas. El gasto exacto de seguridad social del mes de diciembre fue de 941,46 euros. Vale, las siguientes preguntas son las registradas por el Partido Socialista el pasado 16 de febrero. La primera, en relación con la información aparecida en la prensa sobre la exención del cobro del agua a empleados públicos del Ayuntamiento de Grado, solicitamos la siguiente información. ¿Es cierto que los empleados públicos del Ayuntamiento de Grado están exentos de abonar el consumo de agua? Los pliegos de la privatización del Servicio Municipal de Agua no contemplaban ninguna exención para empleados públicos. Desconocemos los criterios de la empresa privada para aplicar dicha exención. De ser cierto, ¿qué personas o entidades están exentas del pago del agua? En los pliegos de la privatización solo se contemplan exentos los servicios municipales. C. ¿Desde cuándo están exentas? Viene de época predemocrática y se mantuvo durante los gobiernos de Izquierda Unida, PSOE, PP, Foro y Aigras. D. ¿Qué cobertura legal tiene dicha exención? Según informe del secretario municipal, dicha exención no tiene ninguna cobertura legal. Y la segunda pregunta, ¿qué actuaciones se están llevando a cabo respecto a la eliminación o bonificación del pago de IBI aplicado a ahorros y planes del concejo? Creo que ya os contestó María José, porque es prácticamente la misma pregunta que hizo el Partido Popular el pleno pasado. Nada más. Damos por concluido el pleno. Gracias a todos y a todas.